Pues datar la teología latinoamericana solamente se puede considerar a partir del 1500 y pico, cuando llegan las distintas comunidades religiosas a evangelizar gradualmente. Fundan colegios, fundan universidades, que es como el origen principal de toda actividad académica, educativa y en general de la evangelización en América Latina. Es obligado en relación a América Latina hacer mención a la teología de la liberación. Entonces, aquí, como dices tú bien, son teologías de la liberación. No hay una única versión. Era un deseo de hacer una relectura, una inversión, podríamos decir, o una compenetración entre el marxismo y el cristianismo. Entonces, esto se hizo presente en muchos ámbitos de la sociedad, que fue realmente creando problemas en cuanto a la relación con la autoridad, porque también se basaban en la lucha de clases, en la discriminación incluso de la burguesía. Se creaba una tensión entre los eclesiásticos y el pueblo, y todo el contenido católico estaba hecho desde una lectura, pues ya desde esa dimensión marxista. Buenas tardes, Catalina, buenas tardes, Juan. Estamos aquí en Levantando el Velo. Hoy tenemos pues una entrevista muy especial que llevaba tiempo tratando de cuadrar aquí con Catalina para presentarlas. Ella, pues primero que todo, fue profesora mía en la maestría de teología en La Sabana, y tocamos el tema de Latinoamérica, la teología latinoamericana. Ella hizo una maestría en ciencias de la educación, un doctorado en teología sistemática. Actualmente es profesora de la maestría de teología de la Universidad de La Sabana y como temas de investigación se ha enfocado mucho en la teología latinoamericana. Entonces, pues gracias por aceptar esta invitación, Catalina. Y Juan nos va a estar apoyando un poco con las preguntas enfocadas a toda esta parte de Latinoamérica. Y si queríamos, pues, tenerte aquí en este espacio porque ha sido un cuestionamiento fuerte, creo que ahorita muy actual, de también lo que está pasando a nivel pues político en nuestro país, que nos hicieras ver un poco esa mirada de nuestra Iglesia Católica con respecto a Latinoamérica. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que pueda servir de algo las ideas que aquí podamos conversar. Sí, Gracias, muchas gracias. gracias María Paula, a Levantando el Velo, por abrir estos espacios para la opinión, para la disertación en torno a temas de interés, en este caso la teología latinoamericana. Catalina, muchas gracias por estar aquí y pues iniciemos, hablemos de teología latinoamericana. ¿Desde cuándo podemos empezar a hablar de teología latinoamericana y cuáles son sus características? Sería muy bueno que nos pudieras introducir a este tema maravilloso de estudio y de análisis. De acuerdo, claro que sí. Pues datar la teología latinoamericana solamente se puede considerar a partir de la evangelización, la conquista, ¿no? A partir del 1500 y pico, cuando llegan los religiosos, las distintas comunidades religiosas, a evangelizar, pues gradualmente fundan colegios, fundan universidades y empiezan a surgir los temas académicos que tienen también un gran influjo español, que es pues como el origen principal de toda actividad académica, educativa y en general de la evangelización en América Latina. Entonces, para eso supone una evolución en el tiempo que tiene distintos matices, distintos teólogos, el influjo muy europeo, en muchos sentidos es un influjo europeo, pero va generando personas interesantes, personas que se gradúan y se doctoran en teología, ya sea en Europa o en América Latina en las universidades ya existentes. Mi tema de investigación se centra principalmente en el siglo XX, sobre todo porque me parece, considero que hay muy poco conocimiento sobre pues el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, y todo lo que ha girado alrededor de la teología y de la actividad de la Iglesia en estos países, en este continente, particularmente en el siglo XX. Entonces, de lo que me parece a mí que puedo decir algo más
y no tanto en la época de la colonia, siglo XVI, XVII, XVIII, no es mi ámbito de estudio, pero sí hay grandes e importantes teólogos, ¿no?, que se pueden considerar y sería un tema también interesante mirar hacia atrás. Sí, ya enfocándonos un poquito en el CELAM, no sé si puedes ampliar un poco qué es el CELAM y por qué no se ha vuelto a hacer una convocatoria. O sea, ¿cuándo fue la última vez que se hizo y por qué no se ha hecho una más reciente? Mira, el CELAM tiene una historia, unos años previos que motivaron el surgir de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Eso es lo que significa CELAM, ¿no? Conferencia Episcopal Latinoamericana, que reúne todos los obispos de los distintos países que configuran el continente. Actualmente se habla de Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, porque considera también las islas y los países netamente del Caribe. Entonces, desde el principio del siglo XX, hacia finales del XIX, había habido diferentes iniciativas que no eran continuidad en sí mismas, sino que dieron lugar a congresos, a la fundación, por ejemplo, en Roma, del Colegio Pío Latinoamericano, a la mirada de los papas hacia América Latina, considerando que era un continente emergente en muchos sentidos y que valdría la pena potenciar y fomentar la evangelización y las relaciones mutuas por el idioma, por el origen de la misma evangelización que viene desde España, todos los países católicos. Entonces esto fue motivando encuentros y reuniones sin pretensiones de que fueran continentales, pero sí, podríamos decir, regionales, congresos regionales a principios del siglo XX. Entonces esto fue motivando como una necesidad de reunir fuerzas, comunicarse, compartir iniciativas y ayudarse también en la promoción de la Iglesia y el catolicismo en América Latina. Entonces, el Salam nace en 1955 a raíz de la primera conferencia que tuvieron los obispos ya en un plan continental, que es en Río de Janeiro, 1955. Fue promovido y convocado por el Papa Pío XII por sugerencia de un grupo de obispos de América Latina. El Papa lo consideró muy oportuno. Él ya había estado en Río de Janeiro, perdón, él había estado en Argentina a inicios del siglo XX, 1930-34, en un congreso que tuvo mucho impacto y mucha importancia, y Pío XII se quedó muy impresionado como del catolicismo y de la fortaleza en la fe y de las miles de iniciativas que podrían potenciar también a la Iglesia en el continente. Entonces, convocando este concilio, fue una representación ya universal respecto al continente, con representantes de todas partes, y fue como la primera iniciativa en la que pudieron tomar contacto, conocerse y detectar los principales problemas de la región, como por ejemplo la escasez de sacerdotes, fundamentalmente de sacerdotes nativos. Había muchos extranjeros, muchos sacerdotes atendiendo la iglesia en América Latina. Entonces, había que promover vocaciones nativas de estos países. También se percibía y se consideraba pues como un factor a tener muy presente la difusión de las confesiones protestantes en los países latinoamericanos, porque eso también era como un reto pastoral y evangelizador para la Iglesia Católica, ¿no? La relación con esas comunidades, con esas iglesias de muy diverso tipo, porque pues tienen cantidades de denominaciones, y eso parecía pues un factor muy importante a tener en cuenta. Y un tercer factor que se consideró también allí en Río de Janeiro es la presencia de la masonería en el continente. Eso era también una realidad que suponía un grave obstáculo para el crecimiento de la iglesia y para, pues claro, saber con qué factores se contaban, ¿no? Y otros temas, como siempre, se han tenido presentes, como la pobreza, la falta de educación,
la protección a la familia, etc. Pero los 3 primeros fueron los más llamativos. Con el éxito de esta reunión, pues existe un documento final de Río de Janeiro que no tuvo tantísima difusión y repercusión porque vino luego el Concilio Vaticano II para toda la Iglesia. Entonces fue un acto, un evento, una asamblea universal de muchísima importancia, de muchísima trascendencia, de forma que era más importante difundir y dialogar el Concilio Vaticano II que la misma conferencia de Río de Janeiro. Ok. En ese orden de ideas se explicaría por qué el CELAM en cierta forma tuvo una posición subalterna, pues debido a todo el cambio estructural del Concilio Vaticano II. Dirías tú que pues, pasó eso, ¿no? Sí, el CELAM tenía ya conciencia de ser un organismo al servicio de la Santa Sede y fundamentalmente como a reunir las voces y necesidades del continente, de la región. De hecho, durante el concilio se encontraron allí, en Roma, obispos latinoamericanos que no se conocían, que no habían tenido mayores relaciones a partir de la conferencia del CELAM, porque el concilio tiene lugar de 1962 a 1965, o sea, entre 8 y 10 años después de la conferencia de Río de Janeiro. Entonces, ya estando en Roma, pues hubo reuniones de estos obispos, por primera vez asistían a un evento de tal magnitud representantes de América Latina, y también se reunieron teólogos que habían sido convocados al concilio como expertos, como asesores de las distintas comisiones de trabajo del concilio. Entonces, a partir de ahí, surge la inquietud en América Latina de hacer una recepción, un balance de lo que aportaba el concilio al continente. Entonces se proyectó, por sugerencia de obispos y también por deseo y aprobación del Papa, la siguiente conferencia episcopal que fue en Medellín, en la ciudad de Medellín, en Colombia, en el año 1968. Fue también un hito muy importante para el continente, fundamentalmente porque fue inaugurado por el Papa Pablo VI, que vino en esa ocasión unos días antes para inaugurar y presidir el Congreso Eucarístico Internacional, que fue también un mega evento de toda Latinoamérica congregado en Bogotá para precisamente la convocación de la conferencia, pero sobre todo para el Congreso Eucarístico. Entonces, Pablo VI dio por inaugurado la reunión o la conferencia episcopal de Medellín, sin viajar a Medellín, sino desde Bogotá, y ya daba pie a que se procediera a los avances. A partir de ahí se tienen, o sea, el CELAM fue tomando importancia, más relevancia también como iglesia, pero también como teología, como participación en los eventos eclesiales, en cualquiera de los ámbitos en que se diera. A partir del concilio se crean los sínodos cada 2 años, entonces también estaba mucho más presente Latinoamérica en los diferentes sínodos convocados por la Santa Sede. Después de Medellín viene la Conferencia de Puebla en 1979, después Santo Domingo. Santo Domingo tuvo lugar conmemorando los 500 años del descubrimiento de América en 1900. ¿Cuál es la fecha de Santo Domingo? Ahorita se me escapa, 1979, 1992, en 1992. Y finalmente la conferencia de Aparecida en el 2007. Entonces, contestándole a María Paula, sí ha habido una nueva convocatoria, pero el Papa Francisco no quiso que fuera solamente una reunión de todos los obispos de Latinoamérica, sino que quiso convocar en el 2022 una asamblea continental, una asamblea continental donde pudieran participar no solo los obispos, sino también muchos fieles, sacerdotes y muchos laicos y religiosos. Y esa asamblea fue muy interesante porque era la primera vez que tenía una participación tan amplia de distintas personas de la iglesia con una participación activa muy importante. Entonces ahí va el CELAM hasta esa fecha y tiene una presencia enorme, ¿no? La iglesia en Latinoamérica hoy día es conocida y tiene mucho peso también en la actividad de la Santa Sede.
¿Y esa última en dónde se hizo? La que me estás diciendo. México. En Ah, en México, México. noviembre del 2022. Ah, ok. Ujú. Bueno, Catalina, fíjate que hay un tema que es pues bastante interesante porque siempre que hablamos de teología latinoamericana hay una correlación directa con las teologías de la liberación y Claro que sí. cuando se habla de las teologías de la liberación, eh, lleva implícito una carga relacionada con el marxismo, pues que en el caso colombiano pues se reprodujo en figuras como Camilo Torres, el ELN. Eh, Cuéntanos eh, cuál es esa relación del CELAN con la expansión o con la conexión de diferentes actores religiosos y a través de las teologías de la liberación. Muy buena pregunta. Es obligado en relación a América Latina hacer mención a la teología de la liberación. Entonces, aquí, como dices tú bien, son teologías de la liberación, no es una sola, y también como en los distintos partidos políticos y en las distintas líneas teológicas, no hay una única versión. Existen muchas formas y de hecho el cristianismo y el catolicismo siempre han sido y poseen una auténtica teología de la liberación. O sea, es sinónimo de redención, es sinónimo de salvación, ¿no? Liberación viene a ser lo que Jesucristo vino a hacer, una liberación del pecado, del demonio, de la muerte, para trasladarnos pues a la gracia divina, llamados a la santidad, también con la capacidad de hacer la gestión del mundo y la santificación de las realidades temporales. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II ya venía como dándose un interés entre varios teólogos y otros académicos reunidos que habían estudiado o estaban estudiando en las universidades europeas, en donde se estaba dando ya una especie de validación académica al marxismo, pues porque ya estaba en pleno auge y ya existía la realidad también filosófica, teológica, sociológica del marxismo como tal. Entonces, muchos de estos autores, a través de sus estudios y de sus academias y de sus intereses y publicaciones, fueron como detectando la necesidad de tener una presencia mucho más fuerte y mayor, o de, digamos, como una perspectiva distinta a la iglesia tradicional, si podemos decir así, para solucionar las graves injusticias, la pobreza, la miseria, la opresión de tantas personas de unas grandes capas y masas de la sociedad latinoamericana. Entonces, estos personajes, que eran en su mayoría sacerdotes y sobre todo pues académicos, estudiosos, gente con estudios superiores, principalmente de universidades de Europa, se fueron consolidando como un grupo de personas que promovían un específico tipo de teología de la liberación, que es la que tú mencionas con claves o relaciones importantes con los principios fundamentales del marxismo. Era un deseo de hacer una relectura, una inversión, podríamos decir, o una compenetración entre el marxismo y el cristianismo, como una solución a los problemas de la Iglesia en América Latina. Entonces, ellos, a través de sus escritos, principalmente Gustavo Gutiérrez, peruano, Leonardo Boff, John Sobrino, Ignacio Ellacuría y muchos otros autores de Brasil, Perú, pues Colombia, fueron destacando, ¿no? Argentina también, chilenos, se fueron consolidando como una fuerza teológica poderosa que fue también relacionándose políticamente con sectores de izquierda. Es el ambiente en el que crece el padre Camilo, Camilo Torres, que procedía de una importante familia bogotana de un nivel social muy alto, que se convirtió después de volver de estudiar en Europa en profesor de la Universidad Nacional
y allí fue donde se fue radicalizando hacia la izquierda y formando parte, o por lo menos de grupos universitarios y de personas muy relacionadas con la línea política comunista y en general de izquierdas. Entonces el padre Camilo en un momento de su vida se da cuenta que quiere dejar el sacerdocio de acuerdo con sus superiores para dedicarse a la causa de la liberación, ¿no? De la pobreza y de la opresión y de la justicia. Y desgraciadamente al irse demasiado pronto a la guerrilla, pues allí fue asesinado y se acabó, podríamos decir, todo su proyecto, que probablemente hubiera tenido una incidencia muy grande en todo el continente. Pero la teología de la liberación se fue desarrollando muy gradualmente después de la conferencia de Medellín. Allí también hubo como una especie de programa que no fue lanzado públicamente, podríamos decir, en Medellín, pero sí entre Medellín y Puebla se desarrolló fuertemente la vertiente de la teología de la liberación en clave marxista. Entonces, las publicaciones, los encuentros, los seminarios en las universidades, todos los ámbitos educativos y también políticos y sociológicos se fueron invadiendo o imbuyendo de toda la doctrina latinoamericana de la liberación. Entonces, pues traía muchas consecuencias, ¿no? Sobre todo como un reto muy fuerte y creaba una división interna muy grande entre la iglesia tradicional, podríamos decir, y los defensores y promotores de la teología de la liberación. Entonces esto se hizo presente en muchos ámbitos de la sociedad con unos representantes jóvenes, muy académicos, muy formados, muy inteligentes, que fue realmente creando problemas en cuanto a la relación con la autoridad, porque también se basaban en la lucha de clases, en la discriminación incluso de la burguesía, los pobres, el pueblo, la base, de forma que se creaba una tensión entre los eclesiásticos y el pueblo, podríamos decir, y se hacía una lectura de los sacramentos, de la autoridad de la iglesia, de la enseñanza, todos los términos y todo el contenido católico estaba hecho desde una lectura, pues ya desde esa dimensión marxista. Entonces tuvo una difusión muy grande, un apoyo muy grande entre los obispos latinoamericanos también, teólogos, académicos, y se fue infiltrando en la práctica de la iglesia, en la doctrina, en la lectura litúrgica, etcétera. Claro, tú señalas algo que a mí me parece pues, muy importante en el comienzo de tu intervención, y es que efectivamente el cristianismo pues, ha sido históricamente un movimiento de liberación, podríamos llamarlo así. Así es. Por otro lado, pero pues claro, es la liberación frente al pecado, lo mencionas, frente a unas dimensiones sí terrenales, pero también del orden de lo metafísico. El marxismo es materialismo histórico, Tal es cual. una relación directa en donde pues prácticamente la dimensión metafísica se elimina. Cuando inicia toda esta mezcla entre pues, la metafísica cristiana, la teología cristiana y el materialismo histórico, que es supremamente terrenal, ¿en qué momento empieza prácticamente a desviarse de la doctrina de la fe? Porque si bien vemos desde León XIII con la Rerum Novarum, pues ya había una serie de lineamientos respecto a la posición frente al comunismo y frente al liberalismo. Claro. ¿Tú qué señalarías respecto a eso? Podríamos destacar lo siguiente. La teología de la liberación tiene su desarrollo y su fortalecimiento y su presencia en la vida pública y eclesiástica en los años 70-80, con diferentes intensidades. Entonces, desde sus primeras publicaciones, por Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff, las publicaciones tenían una carga subversiva, podríamos decir, discriminatoria o una lectura desde la lucha de clases, en las que había unas contradicciones importantes respecto a la doctrina católica, respecto, por ejemplo, a la persona de Cristo, los sacramentos, la iglesia vista desde la lectura de los pobres, de los oprimidos, de los excluidos. Entonces, sí hay un lenguaje y unas doctrina fuertemente
inclinada hacia la izquierda. Entonces, desde muy pronto, pues, la Iglesia se da cuenta que está tomando fuerza, que ha llegado a unos ámbitos importantes de la jerarquía eclesiástica y creando una gran confusión también entre los fieles, porque se estaba dando un fuerte adoctrinamiento, se puede decir así. Cada vez tenía más éxito, más difusión. Entonces, con esa preocupación, porque el lenguaje, o sea, yo recuerdo que también en la práctica se notaba absolutamente presente en las aulas universitarias, en las celebraciones litúrgicas, en las parroquias. El ambiente era ese y el lenguaje era ese. Y se perdió de vista, pues, como la centralidad, podríamos decir, de Jesucristo, fue relegado como en segundo plano. Lo que importaba era la comunidad, la actitud el activismo político, etc. Entonces, ya en el año 84, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a cuya cabeza estaba el cardenal Ratzinger, publicó un documento muy importante que se llama Libertatis Conscientiae, o sea, sobre la libertad. O sea, era realmente una descripción y un análisis, una exégesis sobre la teología de la liberación, sus presupuestos y también sus errores, ¿no? Los peligros respecto a la fe. Era una llamada de atención fuerte. Y luego completó esa publicación en 1986, también emanada de la Congregación para la Doctrina de la Fe, titulada Libertad Cristiana y Liberación, que era una lectura más desde la doctrina católica, haciendo una lectura positiva y propositiva respecto a qué debemos entender por liberación y por qué no sirven los fundamentos marxistas para una auténtica comprensión del cristianismo desde la tradición de la Iglesia. Entonces, esos dos documentos son absolutamente importantes. A la vez se fueron dando, pues, condenas a algunas obras de estos autores, en algunos casos inclusive la excomunión, por no querer rectificar su postura doctrinal que chocaba fuertemente contra la doctrina católica. Hubo algunos de esos autores que se retiraron o se fueron de la Iglesia Católica, incluso abandonaron, pues, sus comunidades religiosas, y desde un campo ya distinto siguieron militando en estos caminos de la liberación. Pero poco a poco, gradualmente, pues fueron perdiendo cierto influjo y se notó más fuertemente con la caída del comunismo en Europa y, por tanto, pues todas las consecuencias en América Latina. Pero está presente, tampoco ha muerto totalmente y hay fuertes rebrotes de marxismo en América Latina. Eso no se puede negar. Bueno, sí, muchas gracias por aclarar un poco. Sí, creo que es importante porque cuando uno habla de teología latinoamericana, sí, lo primero que le llega es teología de la liberación y me gustaba tener esta reunión para que pudiéramos ampliar que la teología latinoamericana no es solo eso que se No, cree y un poco lo que tú estás explicando de cómo surge esta teología de la liberación, ¿no? pero Entonces mira, creo que es importante. hay una cosa muy importante y es que a la vez, en los años posteriores, en los años 80, 90, fue surgiendo otra línea teológica que quería distanciarse de la lectura marxista, pero que también es una línea que caminaba y se abría un poco desde la teología de la liberación, que se llamó teología del pueblo. Teólogos muy importantes, jesuitas y de otras comunidades religiosas, estudiaron, trabajaron y propusieron una teología del pueblo, que es el ambiente en el que se forma el Papa Francisco, y que no es una lectura marxista de la teología, ni de la sociedad, ni de la iglesia, sino una propuesta también, se podría decir, como muy latinoamericana, pero que privilegia también la noción de pueblo en la iglesia. Y también, pues, llama la atención sobre la pobreza y las injusticias evidentes que también motivaron el surgir de la teología de la liberación. La pobreza, la injusticia, la discriminación, la riqueza mal distribuida, todo eso son causas justas que no podemos tampoco tolerar. Pero hay extremos, ¿no? La teología del pueblo sí es como una vía media muy interesante y todavía hoy muy en estudio, ¿no? Los teólogos promotores son muy conocidos, algunos fallecidos recientemente, pero es el ambiente en el que se formó el Papa Francisco. O sea, podríamos decir que la teología del pueblo es como una tercera vía eh, que nace recientemente, estamos hablando de la década de los 80, que trata
sin la doxa o sin la doctrina marxista, los problemas relacionados pues con la pobreza, con la desigualdad en general. Interesante, yo no tenía conocimiento sobre eso. Sí, Catalina, es te muy agradezco interesante. muchísimo. La Claro, teología del genial. pueblo es muy interesante y no militó nunca directamente con la teología de la liberación. Fue una vertiente surgida en un ambiente que se distanciaba claramente de la teología de la liberación, pero que reconocía completamente pues todo este ambiente de injusticias y de crítica, ¿no? Es una actitud muy crítica hacia la iglesia, ¿no? La teología de la liberación marxista pues es un distanciamiento gradual con unas pretensiones de universalidad para toda la iglesia, pues que no podían ser aprobadas ni validadas. Entonces la teología del pueblo es muy interesante y vale la pena conocer mejor. Sus representantes, Juan Carlos Escanone, que murió recientemente, hace como 2 años, eh, Lucio Gera, que fue también un gran autor que en la formación del Papa Francisco, algunos jesuitas, hay varios que algunos viven todavía. Ok. Catalina, yo tengo una última pregunta y es que nosotros vemos en la actualidad, pues uno mira como los indicadores, eh, un, la tasa de población que está desertando, en este caso de la cristiandad o del catolicismo de forma acelerada, en el caso colombiano, es muy marcado. Pero vemos a nivel político toda una serie de discursos que giran en torno a un ejemplo, a la justicia social, concepto que de la doctrina católica, pero visto desde el progresismo o del marxismo, a veces inclusive exacerbado por parte de unos sectores políticos del país. ¿En qué medida pues hay una correlación entre la secularización de nuestra sociedad y el influjo cultural que tuvo eh, pues estas visiones de las teologías de la liberación en el pueblo de hoy? ¿Tú qué variables señalas? ¿Qué podrías pues analizar respecto a esto en la actualidad? Sí, es muy interesante. Por un lado, yo podría decir que es efectivamente muy real, no se puede negar, es evidente la secularización de la sociedad. Un desprestigio también de la Iglesia Católica como tal y también del cristianismo, pero hay un aumento de las confesiones protestantes, de una adherencia mayor, abandono, un relativo abandono de la Iglesia Católica, porque muchos con los que uno conversa dicen, no, yo soy católico, pero también soy cristiano y asisto a una iglesia o a otra, lo que supone un relativismo religioso grande. O sea, parece que todo vale y da lo mismo ser católico, cristiano, budista, o de alguna manera se valida cualquier modelo de espiritualidad, ¿no? Eso es parte de la secularización, un relativismo religioso grande. Pero por otro lado, yo puedo constatar, y Colombia es un ejemplo muy claro, de una gran piedad popular, una fuerte espiritualidad popular, pero muy notoria, muy notoria. Las fiestas religiosas, las fiestas patronales, los ritos de la Semana Santa, la difusión de las devociones a la Virgen María en todas partes del país, no digamos la Virgen del Carmen, una cantidad de iniciativas sociales y pastorales dirigidas a la juventud, dirigidas a las mujeres, a la familia. O sea, sí hay como un contrapeso que es muy difícil medir cuál tiene mayor influjo, porque lo que tiene más prensa es la secularización y por supuesto todo lo que es mediático es muy poco religioso y muy poco favorable a la iglesia. Pero por otro lado, hay un porcentaje muy alto de actividad católica y cristiana a favor de la fe, de la religión y de la creencia en Dios. Por otra parte, desde la visión política, eh, hay también como dos grandes fuerzas. O sea, la iglesia ha seguido siendo un baluarte poderoso respecto a la doctrina social. De hecho, desde León XIII se vienen publicando, como tú dices, estas encíclicas sociales hasta muy recientemente, ¿no? La misma Laudato Si y la otra Laudate Deum, que es muy distinta, es más técnica, pero realmente sí hay una mirada fuerte de la iglesia y también en América Latina de la doctrina social. Hace falta una mucha mayor incidencia en la vida pública.
en la vida política y en la vida social. Se habla mucho, pero todavía no llega a ser una auténtica penetración en las realidades latinoamericanas que sufren de muchísima pobreza y fundamentalmente de enorme corrupción, que me parece el peor flagelo de nuestras sociedades, la corrupción. La corrupción que le quita tantas posibilidades de desarrollo y crecimiento a muchísima gente. En ese sentido, yo sí creo que el Papa Francisco ha influido en la aplicación, en que se extienda a verdaderos sectores de las periferias la preocupación de la Iglesia e incluso salirse de la comodidad de la Iglesia y los eclesiásticos y los católicos y lanzarse a conquistar las periferias, en todo sentido, en todo sentido. Entonces yo pensaría que hay líneas fuertes en ambos sentidos, ¿no? No podemos negar la pérdida de sentido religioso, la pérdida también de fieles en la Iglesia Católica, la ignorancia, que me parece uno de los principales factores, la ignorancia, porque es que hay una enorme ignorancia religiosa, enorme, enorme. Ya no se enseña religión ni la fe, ni en las familias, ni en los colegios. En fin, que todo esto son líneas y elementos que influyen poderosamente, ¿no? Sí, yo creo que ahí de lo que tú dices es importante ver que, pues que ya está el Vaticano II y mucha gente dice, bueno, pero pues, ¿por qué no sacar algo nuevo, ¿no? Algo más reciente, pero en el fondo es que realmente nos falta aplicar Vaticano II y todavía estamos en proceso de lograr que un concilio, o sea, un concilio no se hace cada 6 meses, ni siquiera uno por siglo. Han pasado siglos donde no ha habido ningún concilio, porque es que es algo muy poderoso que requiere muchísimos años de implementación y de verdadera comprensión. Los documentos del Concilio Vaticano II son unas joyas, son auténticamente valiosos y muy actuales todavía. Sí, a eso me refiero, a que realmente si empezáramos a aplicar nosotros como católicos todo lo que propone Vaticano II, creo que empezamos un avance muy fuerte en todo esto que está pasando, porque también es esa invitación a los laicos de ir a evangelizar, ¿no? No dejar solo todo al clero, sino también ponerse camiseta, decir, bueno, yo soy católico, tengo una misión pues, dentro de la iglesia, ¿no? Y no hay que irse para tener esa misión y para ser un laico comprometido, no hace falta irse lejos, irse a los rincones más profundos del país. Cada uno en su oficina y en su estudio y en su universidad y con su familia tiene una labor enorme. Luego hay muchas vocaciones y muchos llamados, pero la mayoría de la gente está donde está y ahí es donde le corresponde evangelizar y dar testimonio con la mayor naturalidad, como tuviste pues en la maestría. Todo el mundo, todos los que se matriculan son gente común y corriente, que sí siente el compromiso con la fe y con la práctica de la doctrina social y del ejemplo moral. Y eso ya es algo, ¿no? Es una aportación concreta. Oh, pues maravillosa charla. Gracias, Catalina, por ilustrarnos respecto a estos temas, por agregar como valor a estas discusiones. Gracias, María Paula, también. Yo ya creo que no tengo nada más que preguntar. Quedo con muchas cosas que esperemos se puedan discutir en la posteridad. Cuando tú quieras, estoy muy disponible. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por estar conmigo. Muchas gracias, Catalina, ¿verdad?, por tu tiempo. Gracias a todos también los que escucharon esta entrevista. Pues igual va a quedar grabada y la idea es que puedan dejar sus comentarios para poder de pronto hacer una segunda sesión. Y bueno, sí, darle las gracias a los dos, a Juan, a Catalina, y esperamos que podamos tener ustedes, muchísimas gracias. Espero otra nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.